El piloto no habló mientras volábamos bajo sobre la línea de árboles. No hacía falta. El informe de la misión había llegado de manera urgente y concisa, entregado en un sobre sin marcas, con solo un código de 7 dígitos y un sello que decía Cuervo 6. Lo abrí solo, en una cámara de descontaminación. Lo leí una vez y lo quemé en el incinerador de la pared sin decir palabra. Dijeron que era una anomalía meteorológica. Siempre dicen eso. Aterrizamos en un claro que no aparecía en ningún mapa, las aspas levantando polvo color ceniza que se adhería a nuestros trajes como esporas de moho. Fui el primero en bajar del Black Hawk. Mis botas se hundieron medio centímetro en la tierra blanda. Mi rifle ya estaba en el hombro, el cañón apuntando hacia abajo. El revestimiento de Gravalum en mis antebrazos se contrajo ligeramente. Comportamiento estándar en entornos desconocidos. Llevaba haciéndolo desde la actualización de hace 2 meses, como si pudiera oler la anticipación. El cabo Rodrigo flanqueó a la izquierda, Sabina a la derecha. El resto se desplegó en silencio, siguiendo el protocolo. Sin luces, solo visión nocturna filtrada, tiñendo todo de un verde deslavado y movimientos difuminados por las sombras. Daniel ajustó su banda de rastreo. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso, apretándola como si fuera un crucifijo, en el que no creía, pero aún temía. La temperatura del suelo está mal, murmuró lo suficientemente bajo como para que la banda neural no lo registrara. Me agaché y hundí un dedo desnudo en la tierra. Estaba caliente, no por el sol. Este calor era reciente, irregular y venía de abajo. Avanzamos rápido. El objeto se había estrellado en una depresión poco profunda en territorio tribal, a 45 kilómetros del camino más cercano. Los datos satelitales, los que nos habían permitido ver, mostraban una explosión térmica que duró menos de 90 segundos. Suficiente para carbonizar la copa de los árboles y dejar un anillo de quemadura en la atmósfera. No lo suficiente como para que el reconocimiento estándar reaccionara. Por eso estábamos nosotros ahí. Cuando llegamos al perímetro, supe de inmediato que llegábamos tarde. El disco estaba medio enterrado en la tierra, como si el suelo se hubiera ablandado para tragárselo. Su superficie era lisa, del color del acero, empañado, frotado con hueso. No tenía símbolos ni paneles, solo una escotilla expuesta, arrancada hacia afuera, como si algo del interior se hubiera abierto paso. Sabina se acercó y pasó una mano enguantada por el borde. El disco no reflejaba la luz. Parecía absorber todo: color, forma, contexto. Cuando su palma rozó la abertura rasgada, un filamento se desprendió y flotó suavemente en el aire, como polvo en un día sin viento. «No vuelvas a tocar la superficie interior», dije mientras desenfundaba mi pistola y quitaba el seguro. El interior de la escotilla era peor. Había estrías en el borde, quirúrgicas, en espiral, extrañamente matemáticas. No eran arañazos, eran caminos de residuo, como si una extremidad de múltiples articulaciones se hubiera arrastrado hacia afuera, cada articulación rotando en un eje diferente, cada una memorizando una ruta de escape distinta. 3 metros más allá del disco, la tierra estaba excavada, zanjas simétricas agrupadas de 4 en 4, extendiéndose en abanico hacia la línea de árboles. No había huellas, solo la ausencia mecánica y deliberada que significaba que lo que salió de allí no tropezó. Había planeado su movimiento. El sargento Daniel se arrodilló junto a una de las zanjas y sacó un vial de muestras de su cinturón. «Los campos magnéticos están fluctuando», dijo. «Las brújulas se desvían 93 grados, rotación local». «Copiado», respondí, pero mi atención estaba en otra parte.
El aire no se movía, pero mi auricular zumbaba con ráfagas de estática, breves y aritméticas, como una conversación despojada de lenguaje. Golpeé el costado de mi banda de rastreo. Mi Acute parpadeó, luego se estabilizó. Los signos vitales del equipo se reajustaron, sin banderas de advertencia. Aún así no confiaba. Di otra vuelta lenta alrededor del perímetro del disco. No había radio de quemadura, solo calor y ausencia, y esas zanjas extendiéndose como venas de un corazón cercenado. Rodrigo informó que el rastrillo negro estaba en el aire. La transmisión llegó en silencio. El térmico mostraba firmas de calor residual que salían de la boca de la zanja, enfriándose rápido. El dron viró a la derecha, rozando las copas de los árboles. Luego la pantalla se congeló. La transmisión retrocedió, repitiendo los últimos 10 segundos. Sin datos nuevos, solo reversión. Lo vimos repetirse 2 veces antes de que la transmisión se cortara por completo. Sabina no levantó la vista de su tableta. Podría ser interferencia de la radiación electromagnética del disco, sugirió. Podría ser, dije. Retiré al equipo a una distancia de 20 metros, protocolo estándar de seguimiento de zanjas. Daniel avanzó como punta, Rodrigo en el flanco. Sabina se quedó cerca. Su rol no era táctico, pero no confiaba en tenerla fuera de la vista. Avanzamos lentamente hacia la línea de árboles. La transición del claro al bosque fue inmediata y total. Sin cambio gradual en el paisaje sonoro, solo el crujido agudo de hojas secas bajo las botas y el distante gemido de la madera ajustándose al frío. Los árboles se apiñaban más a medida que avanzábamos. Corteza más gruesa, sombras más profundas, el tipo de terreno que no quería que estuviéramos allí. Las zanjas excavadas continuaban bajo la maleza, atravesando sistemas de raíces como un algoritmo de perforación. Las seguimos. 10 minutos después, olía a cobre. Rodrigo fue el primero en verlo. Un venado muerto, abierto a lo largo, órganos extraídos con precisión quirúrgica. La piel no había sido cortada, había sido pelada, huesos intactos, sus pezuñas se contraían, pero el cuerpo estaba frío, como si le hubieran drenado lo que lo hacía mamífero y lo hubieran dejado como señuelo. El revestimiento de gravalón en mi espalda baja se tensó. Giré lentamente en círculo. Todos los miembros del equipo estaban presentes, ningún movimiento en los árboles. Entonces la banda de rastreo emitió un pitido, una breve pérdida de sincronización. Los signos vitales se distorsionaron exactamente durante 4 segundos. El ritmo cardíaco de Sabina cayó a 0, luego reapareció. El índice neural de Daniel se disparó al rojo. La ubicación en el HUD de Rodrigo lo mostraba justo detrás de mío. No estaba. El parpadeo pasó. Los sistemas se reestabilizaron. Nadie dijo nada. Nos detuvimos justo después de una pequeña cresta. Más adelante, la zanja se ensanchó y luego desapareció, reemplazada por un parche de tierra chamuscada que se hundía en una cuenca poco profunda. En el borde opuesto, algo se movió, demasiado rápido para verlo claramente. No en la superficie, debajo de ella. Una ondulación en la tierra, como aliento bajo una sábana. Levanté mi rifle, apunté y exhalé despacio. No había nada allí, pero la tierra estaba caliente. No informé de la anomalía. No consulté con el mando. Solo di la orden, cerco de contención. Sin avance. El escuadrón obedeció. Llevábamos suficiente tiempo juntos para conocer la diferencia entre una orden y un instinto. Me volví hacia la entrada de la zanja y me agaché. Algo en el aire sabía raro, como cables dejados demasiado tiempo en el agua. Cuando me levanté, Sabina estaba mirando fijamente la línea de árboles. «Creo que ya pasamos el final del rastro», dijo. Miré hacia abajo y vi la huella de mi bota justo donde no había caminado. Mi huella estaba en la dirección incorrecta, más profunda de lo que debería. Talón primero, el peso desplazado como si hubiera salido de la zanja, no hacia ella.
Me quedé mirando un momento más, luego la pisé sin comentar. El bosque a nuestro alrededor contenía la respiración. No escuchaba pájaros, no escuchaba viento, pero no era silencio. Era preocupación, como si el entorno mismo estuviera escuchando algo bajo su propia piel. Patrón Delta avanzado, ordené en voz baja. Sin comunicaciones. Rodrigo, vigila la retaguardia. Caímos en formación. Escalonamiento cerrado. Equipo bajo. Rifles desviados para reducir el perfil. Ajusté la banda de rastreo a modo de retroalimentación directa, vinculando los signos vitales del equipo solo a lecturas analógicas. Sin más fallos. Si alguien se desplomaba, lo vería en el color de su piel, no en un cero falso en el HUD. La línea de la zanja reapareció más allá de la cuenca, tallada profundamente en la arcilla, como si hubiera sido derretida en lugar de excavada. Me arrodillé y toqué el borde. Estaba caliente, no residual ahora, activo. El tipo de calor que te dice que algo vivo había estado aquí recientemente y había dejado parte de sí mismo atrás. La tierra tenía textura, arenosa, pero con depósitos ocasionales suaves, como fragmentos de concha incrustados en la tierra. No piedra ni hueso, algo híbrido, algo diseñado para mantener la forma, no para descomponerse. Movimiento a la izquierda, susurró Daniel. No levanté la vista. Distancia. Sin visual, dijo, pero escuché crujir la corteza como presión interna. Nos mantuvimos quietos. Nada rompió la línea de árboles, pero el bosque ahora reaccionaba a nosotros. Grupos de árboles ligeramente inclinados hacia adentro, helechos aplastados como si hubieran sido pisados desde abajo, sin rastro, sin ramas rotas, solo un patrón de impacto en la maleza, espaciado uniformemente. Algo se movía sin perturbar su entorno, algo que hacía que el mundo se compensara. Drone, dije. Rodrigo lanzó el rastrillo negro sin ceremonia, directamente hacia arriba, sin giro. Su transmisión titubeó una vez, luego se niveló. Observamos a través del enlace de la visera. Primer pasada, barrido térmico, frío. Segunda pasada. La lente IR captó anomalías a lo largo de la zanja. Formas altas, firmas de calor estrechas, erguidas, inmóviles. No estaban allí en luz visible, pero algo se había parado allí recientemente. Varios algo en formación. El dron cambió de rumbo y barrió más adelante, más profundo en la línea de la zanja. Contuvimos el aliento. La transmisión se congeló, luego retrocedió. 10 segundos de imágenes invertidas se reprodujeron fotograma a fotograma, revelando una forma justo fuera del momento del lanzamiento del dron. Pálida, multiarticulada, extendiéndose hacia el cuadro con lentitud deliberada, su extremidad anterior enrollada, desenrollada, dividida al final como dedos envueltos en tubo quirúrgico. La transmisión del dron se cortó a negro. Bucle de reproducción, dijo Sabina. La banda de rastreo de Rodrigo vibró. Un pitido de auxilio de baja resolución imposible de replicar, a menos que se activara por pérdida total del sistema. Golpeó la unidad contra su muñeca, intentando limpiarla. El pitido siguió repitiéndose. 3 tonos cortos. Pausa. 3 nuevamente. Sonaba como si alguien golpeara desde dentro de la banda. Hice una señal para avanzar. La zanja se estrechó de nuevo, subiendo ligeramente colina arriba, bordeada ahora por roca, losas de granito veteadas con filones minerales. Excepto que los filones no eran aleatorios. Se curvaban en arcos recursivos y apretados, como si la piedra hubiera sido prensada y doblada por algo metódico, como si siguiera planos que ningún geólogo reconocería. Fue entonces cuando olimos metal y antiséptico, pero no como en un hospital, más bien como un vestuario después de un derramamiento de sangre. Desinfectante viejo reaccionando con el aire libre. Sabina se detuvo abruptamente y señaló a la derecha.
Allí, bajo un olmo de raíces partidas, yacían los restos de un zorro, excepto que ya no era un zorro. Su piel había sido retirada hacia atrás, invertida sobre su cráneo, ojos extraídos limpiamente, caja torácica abierta y sostenida por ramitas dobladas como pinzas quirúrgicas. Le habían extraído el corazón y lo habían reemplazado con una piedra redonda, del mismo color metálico opaco que el disco. La piedra estaba caliente. Daniel se apartó y vomitó en su manga. «Posición de autopsia», murmuró Sabina. «Así es como los cirujanos abren a los mamíferos para acceder al sistema cardiovascular, pero esto es preciso, intencional. Como si estuviera mostrando algo, marcamos el sitio y lo registramos en el enlace ascendente, solo para recibir un error de ping. Geometría externa no permitida para archivo. Verifiqué el sumidero, lo intenté de nuevo, mismo resultado. Fue entonces cuando perdimos a Hugo. Había estado en el perímetro a 6 metros, barriendo el arco trasero, un momento en posición, al siguiente desaparecido. Mantengan formación, dije, pero ya me estaba moviendo. Lo encontramos 6 minutos después, o más bien, encontramos el lugar donde lo habían puesto. Un tronco de árbol ahuecado en el centro, no por la podredumbre, sino por algo aplicado. El interior estaba pulido suavemente. Hugo estaba doblado dentro, miembros flexionados de manera antinatural, articulación del hombro dislocada, rodillas pegadas al mentón. Le faltaba la columna vertebral, no cortada, extraída en una sola pieza. Las vértebras estaban apiladas junto al árbol, como un niño ordenando juguetes, cada una marcada con un residuo similar a tinta a lo largo de las crestas óseas. Al mirar más de cerca, las marcas eran letras, no de ningún alfabeto terrestre, pero escritas con repetición. Cada tercera vértebra estaba marcada con el mismo extraño carácter, enrollado, como si hubiera sido entintado directamente sobre el hueso con algo quemado y húmedo. Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Qué demonios es esto?», le pregunté a Sabina, pero salió más bajo de lo que pretendía, como si parte de mí no quisiera una respuesta. Ella sacó un bioescáner de su estuche lateral y lo pasó por el muslo de Hugo. La lectura titubeó. Luego mostró un pulso activo. «Estaba vivo cuando comenzó», susurró Sabina. Me arrodillé, respiré hondo. No había sangre. Lo que fuera que hizo esto había reemplazado el sangrado por contención, no por crueldad, sino por estudio. Rodrigo se movió al otro lado del árbol. Sus botas aplastaron algo blando. «Jesús», susurró. Detrás del árbol estaba el equipo de Hugo, casco, banda de rastreo, chaleco, todo dispuesto cuidadosamente en abanico. Sobre el chaleco había un cuadrado de lona doblado. Su nombre estaba escrito con lápiz graso. Sabina se acercó a mi lado, el rostro tenso, sin color en los labios. «Necesito decirte algo», dijo. «Y va a sonar imposible». Miró el equipo de Hugo dispuesto con tanta precisión, luego las vértebras. Lo que sea que había estado reteniendo se quebró. «Esto no fue un accidente», dijo. «Ese disco no es una nave, es un vector, un sistema de entrega». La miré fijamente. «El programa aeroespacial de amenazas no identificadas recuperó 3 objetos similares en los últimos 11 años. 2 fueron interceptados antes de que atravesaran la atmósfera. El tercero se quemó sobre el Océano Índico. Al menos eso le dijimos a los superiores. ¿Y qué había dentro? Algo llamado infiltrador. No una criatura. No exactamente. Es una especie de infiltrador cognitivo, bioadaptable, dependiente del huésped. No invade como un parásito. Aprende, se adapta, disecciona. Se arrodilló junto al cuerpo sin tocarlo. Prioriza huéspedes humanos con estructuración neural táctica. Personal de combate, pilotos, médicos, personas entrenadas para pensar en roles y órdenes. Mapea el sistema nervioso, cataloga la anatomía,
Imita las cuerdas vocales mediante resonancia subdérmica. He visto archivos postoperatorios, imágenes del intento de recuperación en 2016. No solo los usó, habló con sus voces. No dije nada. Solo la dejé seguir. No quiere destruirnos. Eso sería más simple. Lo que quiere es aprender cómo comandamos, cómo obedecemos, cómo funciona nuestra jerarquía, y luego la usa contra nosotros, vistiendo nuestra estructura como armadura. Señaló el cuerpo doblado de Hugo, el equipo dispuesto, las vértebras como datos etiquetados. Esto no es mutilación, es ingeniería inversa, un interrogatorio completo, excepto que el cadáver nunca informa. No es un cazador, Sabina. Es un estudiante. Miré el cuerpo doblado de Hugo y no dije nada. Enterramos lo que quedaba de él bajo una pila de piedras secas y envoltura de polímero. Sin ceremonia, solo presión sobre la tierra. Peso aplicado donde lo habían desarmado. Rodrigo colocó su banda de rastreo sobre las rocas como una ofrenda. Luego se apartó sin decir nada. Sabina preguntó si quería registrar la muerte. Negué con la cabeza. La interfaz aún se negaba a aceptar marcas de tiempo del perímetro de la zanja. El registro de campo mostraba nuestra ubicación como espacio en blanco, sin coordenadas, sin altitud, sin datos de terreno reconocibles. Según el sistema, ya no estábamos en la Tierra. Corté un cuadrado de lona de mi chaqueta y escribí el nombre de Hugo. Las letras se corrieron un poco. Mis manos habían comenzado a sudar a pesar del frío. Lo cosí dentro de la solapa bajo los otros, 16 números ahora. Seguimos adelante. La zanja se ensanchó mientras avanzábamos hacia el norte, o lo que la brújula marcaba como norte. Los árboles se volvieron más extraños. Ramas colgando a intervalos uniformes, corteza raspada en líneas verticales perfectas, como si alguien hubiera probado la veta con una regla. Las enredaderas solo crecían del lado del viento, aunque no había viento. Íbamos cuesta abajo cuando Rodrigo se detuvo en seco, con el rifle a medio levantar. Alzó 2 dedos, la señal de sonido. Me detuve, escuché. En la distancia, quizás 20 metros adelante, alguien dijo: avanzad 2, despejad derecha, apilad izquierda. Mi voz. No era una grabación. No tenía el ritmo equivocado. Tenía entonación, mis hábitos, mi inflexión cortada al final de apilad. Era yo dando una orden que no había dado. Sabina palideció. Eso no fue una repetición. Mantuvimos la formación. Escaneé cada silueta detrás de los árboles, cada hueco entre raíces, esperando movimiento que no llegaba. La maleza había sido alterada. Ramas rotas a la altura de la cintura, hojas aplastadas en la huella escalonada de un barrido de equipo de asalto. Luego otra voz, esta vez Rodrigo. Cole sobre vosotros, 2 cuerpos en sombra térmica, sin movimiento. Pero Rodrigo estaba a mi lado, no había hablado, ni siquiera respiraba agitado. Me miró con ojos desorbitados. Nos giramos al unísono y apuntamos hacia los árboles y nos vimos a nosotros mismos, no con claridad, sino fragmentos. Armadura que coincidía con nuestro equipo, movimiento que imitaba nuestro ritmo, sombras inclinadas en ángulos familiares, 4 formas casi fuera de alcance, humanas pero dispuestas incorrectamente, hombros demasiado hacia atrás, caderas tensas como algo balanceándose dentro de un marco prestado. Luego desaparecieron, como si alguien apagara un proyector a mitad de fotograma. Rodrigo exhaló brusco. Están copiando la formación. No, dije. Están ensayando. Retrocedimos a una curva defendible en la zanja. Rocas en 3 lados. Punto de entrada estrecho. Ordené visibilidad baja. Comprobaciones silenciosas del equipo. Las manos de Daniel temblaban mientras recargaba su pistola. Los cargadores encajaron más fuerte de lo debido. Sabina se sentó contra la pared rocosa,
escaneando registros en su tableta. No parpadeaba. Parecía estar leyendo dentro de la pantalla, como si el dispositivo mostrara algo que solo ella podía ver. Me acerqué y me agaché. Habla. No solo están imitando voces, usan estructura de comunicaciones, sincronización, jerarquía. Explica. Sabina tocó la pantalla. Las bandas de rastreo usan resonancia embebida para enviar pulsos neuronales codificados. Cada operador tiene una firma de campo única, como huella dactilar. La anomalía no está suplantando, está emitiendo patrones nuevos. Ha aprendido nuestra cadencia de comunicaciones. Significa que podrías dar una orden, y la próxima vez que escuches tu voz, podría no ser tú quien la diga. Un nudo frío se asentó en mi espina dorsal. Me giré para revisar el perímetro. Fue entonces cuando Daniel desapareció. Había estado a 10 metros en el flanco izquierdo, arrodillado bajo un pino caído. Lo vi cambiar de posición. Luego nada. Solo ausencia visual, donde antes había un hombre. Daniel, confirma, dije, cambiando a banda abierta. Silencio, luego movimiento hacia cobertura. Contacto en azimut 145. Su voz tensa, concentrada. Se repitió una vez, luego otra, con las últimas sílabas cortadas, como alguien probando pronunciación. Avanzamos hacia la ubicación. Botas silenciosas contra tierra compacta. Encontré su rifle primero, apoyado contra una raíz. Luego su casco perfectamente vertical, como colocado en un estante. Y entonces vi el cuerpo doblado, como Hugo. Pero esta vez, Daniel no estaba ahuecado, estaba abierto. Su cavidad torácica expuesta, órganos intactos pero separados, cada uno suspendido en finas bolsas de membrana atadas a la estructura de las costillas con hebras similares a tendones. Su corazón aún latía fuera de su pecho. Sus ojos se movían en patrones, como siguiendo un metrónomo invisible. Sabina cayó de rodillas, escaneando. Está vivo, apenas, pero el cerebro no responde. Es como si algo hubiera redirigido la actividad consciente a subprocesos. ¿Significa? Significa que está pensando, solo que no aquí. Miré el pecho. Cada parte catalogada, segmentada, almacenada, no descartada. No era un cadáver, era un diagrama. Nos retiramos. Sabina temblaba ahora, murmurando errores de telemetría. Rodrigo escaneaba la línea de árboles, el dedo en el gatillo crispándose cada vez que una rama cedía bajo su propio peso. El sol comenzaba a esconderse tras la cresta. Fue entonces cuando el perímetro colapsó. Las bandas de rastreo se iluminaron en rojo, sobrecarga simultánea. Todos los canales activados a la vez. Nuestros HUDs se difuminaron en superposiciones de estática llenas de identificaciones de escuadrón que no reconocíamos. Luego, cole sobre mí, contacto retaguardia, listos para apilar, brecha. Mi voz otra vez, luego Sabina. Copiado. Objetivo sometido. Ruta de extracción asegurada. Las voces se superponían, estratificadas, desincronizadas, como un simulacro salido mal. No solo nos escuchábamos a nosotros mismos, escuchábamos un escuadrón espejo en algún lugar allá afuera, ejecutando estructura operativa, bucles de mando, puntos de inserción. Vi movimiento adelante. 4 formas en formación. Su equipo, altura y postura coincidían con inquietante precisión. Uno caminaba con la cojera de Daniel. Otro rotaba la cabeza demasiado lejos, demasiado rápido, como un fotograma saltando. No avanzaron, solo esperaron. Levanté mi rifle y apunté al centro de masa de la forma líder. Se movió antes de que disparara, un paso a la izquierda, como si conociera mi trayectoria. Luego repitió la misma orden otra vez. Despejad izquierda. Tengo firma térmica en línea de árboles. Sonrió. Un destello de dientes demasiado blancos contra la oscuridad. Luego, se partió por la mitad, abriéndose verticalmente de pecho a mentón.
revelando puntales óseos, venas filiformes, cuerdas vocales a medio formar, aún vibrando con sonido grabado. Abrí fuego. Los proyectiles impactaron, pero no encontraron blanco. La forma se deshizo como tela podrida. Las otras retrocedieron lento, sincronizadas, luego desaparecieron en la línea de zanja. Revisé mi banda de rastreo otra vez. Los signos vitales de Sabina mostraban 0, pero estaba de pie a mi lado, respirando, observando. Sus ojos estaban húmedos. «Ya no nos están copiando», dijo. «Nos están ensamblando». Miré al suelo del bosque, donde algo pequeño y pálido había sido dejado atrás. Una mano demasiado suave para ser real. Sin uñas, sin arrugas, solo piel como arcilla prensada y una chapa de identificación incrustada en la muñeca. Hugo D. La chapa era mía.